En un barrio tranquilo, una anciana negra que vivía sola, conocida por cocinar siempre para sus vecinos, llevaba una vida tranquila pero cálida. Una noche lluviosa, abrió la puerta y vio a un niño de 10 años, temblando y magullado, huyendo de un padrastro abusivo. Ella no hizo preguntas, simplemente lo trajo, lo alimentó, lo protegió y llamó a la policía. Años después, ese mismo muchacho, ahora juez federal, regresó para pagarle y le pidió que llamara a su mamá. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tus pensamientos. En un tranquilo rincón de un barrio de Georgia, donde los porches crujían con el tiempo y los árboles de magnolia se inclinaban suavemente sobre las aceras agrietadas, se alzaba una modesta casita al final de Willow Street. No era grandiosa ni recién pintada, pero tenía algo que ningún agente inmobiliario podría enumerar: un alma. Las paredes, aunque desgastadas, estaban impregnadas de décadas de risas, música gospel y el dulce aroma del pan de maíz horneado que parecía flotar alrededor de las ventanas como una alfombra de bienvenida en el aire. Esta era la casa de Mamá Joe. Mamá Joe no era nadie famoso. No tenía títulos universitarios en la pared ni conducía nada más nuevo que su desgastada camioneta Ford que resoplaba en las mañanas frías. Pero todos en Willow Street y más allá la conocían. Algunos la llamaban la Santa del Pórtico. Otros simplemente la llamaban Mamá. Ella tenía un estilo especial que te hacía sentir como si pertenecieras a un lugar, incluso si solo estabas de paso. Mamá Joe tenía 50 años, aunque nunca la oirías decirlo en voz alta. La edad era algo que ella llevaba no como una carga, sino como una colcha vieja, descolorida en algunos lugares, remendada por el recuerdo, pero aún cálida y hermosa. Ella vivió sola, no por desgracia, sino por silenciosa elección. Su marido había fallecido hacía décadas y sus hijos estaban dispersos por distintos estados y ciudades, atados a sus trabajos, familias y vidas propias. Pero Mamá Joe nunca dejó que la soledad encontrara un lugar para sentarse en su casa. Su mesa siempre estaba preparada para más de una persona. Los extraños se convirtieron en vecinos, los vecinos se convirtieron en familia, y la familia, bueno, ella nunca dejó ir a la familia, en realidad no. Ese día había sido como cualquier otro. Una luz dorada se derramaba sobre su jardín, donde los tomates trepaban las cercas y las coles se extendían hacia el cielo. Tarareaba un himno mientras revolvía una olla de gumbo, espeso y fragante. Cada movimiento de su mano era un silencioso ritual de amor. La radio crepitaba en un rincón. La mitad reproducía Louis Armstrong y la otra mitad tenía estática, pero a ella le gustaba así. Ella se movió lentamente ahora. La edad había pasado factura, pero su corazón latía tan joven y feroz como siempre. Era el tipo de velada en la que nada parecía urgente. Los niños volvieron a casa en bicicleta. Las luces del porche parpadearon como luciérnagas que se despiertan y en algún lugar un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Mamá Joe acababa de sacar una sartén de pan de maíz del horno, con la corteza de un dorado perfecto, cuando lo escuchó. El sonido suave, vacilante, apenas más que un susurro de un golpe. Ella hizo una pausa. No vino mucha gente a estas horas. Se secó las manos en el delantal. El corazón no le latía aceleradamente, pero estaba consciente. El tipo de conciencia que solo mujeres como Mamá Joe entendían. Aquellos que han visto lo suficiente para saber que a veces los problemas no gritan. A veces apenas respiraba. Ella abrió la puerta y todo lo que creía saber sobre la paz cambió. Allí estaba un niño, de no más de 10 años, empapado por la llovizna que había comenzado a caer. Con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, temblando no solo de frío, sino de algo más profundo. Su piel estaba pálida bajo los moretones y tenía un ojo ligeramente hinchado, el tipo de herida que no se produce al tropezar con un escalón. Sus labios estaban agrietados y su ropa era demasiado fina para el aire de la tarde. Pero lo que más la destrozó fue la forma en que él la miraba. No con miedo, sino con cansancio. Como alguien que ha corrido demasiado tiempo y no está seguro de si ha estado corriendo hacia la esperanza o alejándose de la desesperación. No dijo mucho, solo 4 palabras. Por favor, no me hagas ir. Y Mamá Joe sin dudarlo le extendió la mano, no con preguntas,
no con condiciones, sino con la seguridad de quien sabía que el amor no pedía explicaciones. Ella lo acogió, cerró la puerta y, así, comenzó un nuevo capítulo. No solo para el niño, sino para la mujer de 72 años, que siempre había creído que la puerta de entrada nunca debía ser una barrera, sino un puente. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave ruido final, de esos que separan un mundo de otro. Dentro de la cocina de Mama Joe, la cálida luz ámbar parecía envolver al niño como un chal. El aroma de pan de maíz y gumbo hirviendo llenaba el aire, dándole al momento una sensación de hogar, aun cuando el silencio era pesado entre ellos. Se quedó de pie en la entrada, dejando caer un pequeño charco sobre el linoleum descolorido, con los brazos todavía cruzados y los ojos mirando a los rincones como si esperara que alguien saltara de las sombras. Mamá Joe no lo apresuró. A sus 72 años, conocía el valor del silencio y su peso. Ella simplemente se giró hacia la estufa, sacó un paño de cocina limpio del cajón y lo colocó suavemente sobre la mesa antes de servir la sopa en un tazón ancho de cerámica. Lo hice con oqueira y salchicha ahumada, dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. Es un poco picante, pero es muy suave para el estómago. Dejó el cuenco, añadió una rebanada gruesa de pan de maíz, todavía caliente del horno, y dio un paso atrás como un anfitrión, cediendo espacio a un invitado que aún no había decidido si se quedaba. El niño al principio no se movió, luego con cautela, como un animal callejero que experimenta confianza. Se acercó a la mesa. Sus dedos temblaban mientras intentaba alcanzar la cuchara. El primer bocado llegó lentamente, casi sospechosamente, pero el segundo llegó más rápido. Él no habló, pero su cuerpo sí. La caída de sus hombros, la forma en que su respiración se hizo más lenta, el destello de incredulidad de que alguien hubiera hecho algo solo para él. Mamá Joe observaba desde el fregadero, limpiando en silencio un plato que no necesitaba secarse, sin apartar los ojos de él en ningún momento. Los moretones en su brazo justo debajo de la manga de su camiseta empapada contaban más de la que su boca podía soportar. Había visto suficiente en sus años, había visto lo que la gente no quería hablar, lo que la ley a veces pasaba por alto y lo que los niños se veían obligados a soportar en silencio. Cuando terminó, la miró por primera vez, y en sus ojos ella vio la pregunta que él tenía demasiado miedo de hacer. «¿Estoy seguro aquí?» Ella asintió como si respondiera una oración en lugar de una mirada. «Tienes un nombre, bebé». Su voz era aterciopelada, pero firme, el tipo de voz que no se ofende cuando se encuentra con el silencio. El niño dudó y luego susurró, «Natán». Le salió un sonido como si no lo hubiera usado durante mucho tiempo. O tal vez había aprendido a dejar de decirlo cuando nadie lo usaba con amabilidad. Mamá Joe lo repitió como si fuera sagrado. «Natán», dijo ella sonriendo suavemente. «Es un nombre fuerte. Fuerte como las raíces». Él asintió una. «¿Ves?». Sus ojos bajaron y su voz apenas fue audible. «Por favor, no llames a nadie. Estaré bien. Simplemente no puedo volver atrás». Y allí estaba. La súplica bajo el silencio, el terror envuelto en obediencia. Mamá Joe avanzó lentamente, metió la mano en el cajón junto al refrigerador y sacó una manta afgana descolorida. Ella lo colocó sobre sus hombros con un cuidado que lo hizo estremecer. No porque doliera, sino porque no doliera. «No te voy a enviar de regreso, cariño», dijo con calma. «Esta noche no, nunca más. Pero tengo que llamar a alguien que pueda ayudarte de la manera correcta. Estás a salvo aquí hasta entonces. ¿Me oyes?». Ante esto, su labio tembló y, por primera vez, una lágrima se deslizó por su mejilla. No cayó con un sollozo. Simplemente rodó silenciosamente, como si hubiera estado esperando permiso. Mamá Joe ahuecó suavemente su mejilla y con su pulgar secó la lágrima con toda la reverencia de una madre que arropa a su hijo. Ella lo dejó en la mesa y pasó a la habitación contigua, cogiendo el teléfono de disco que hacía clic con cada giro del dial. Su voz era firme al dar su nombre y dirección al despachador de la policía local, preguntando, «No, estoy dando instrucciones para que acuda un agente con formación en bienestar infantil y que ningún uniforme ni luz intermitente perturbe al niño, que acababa de empezar a respirar de nuevo». Para cuando regresó,
Nathan estaba acurrucado en su sofá, envuelto en la manta afgana, con el tazón de sopa vacío descansando cuidadosamente sobre la mesa de centro junto a él. Ya dormitaba, el tipo de sueño que solo llega después de un miedo prolongado y profundo. Mamá Joe se sentó a su lado, sin decir palabra, con una mano apoyada ligeramente sobre su hombro. Su presencia era una promesa silenciosa. Sabía que el sistema no siempre acertaba, pero hasta que llegara la mañana y alguien llamara a la puerta con respuestas, protegería la noche como un escudo alrededor de este niño y se aseguraría de que, por una vez en su vida, no estuviera solo. Las horas transcurrieron silenciosamente, envueltas en el suave tic-tac del viejo reloj de pared y el ocasional gemido del viento rozando las ventanas. Afuera, la lluvia había disminuido a un susurro, de esos que apenas rozan los escalones del porche. Pero dejó el aire cargado de recuerdos. Dentro, mamá Joe no dormía. Estaba sentada en su desgastado sillón frente al sofá, con un chal de punto sobre los hombros, las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en Nathan. Había algo sagrado en cuidar de alguien que aún no sabía pedir protección. Ya lo había hecho antes. Había acogido, alimentado y abrazado a demasiadas personas rotas en su vida. Pero este niño, había entrado con un silencio que gritaba y una quietud que temblaba bajo cada respiración. Al amanecer, cuando la luz se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje, por fin oyó que llamaban a la puerta. Era firme, no agresivo, y cuando abrió, fue justo como había pedido. Sin sirenas, sin uniformes, sin focos. Una mujer estaba allí, de unos 40 y tantos años, con el pelo recogido, portapapeles en la mano, la mirada tranquila pero alerta. Se llamaba señora Raymond, trabajadora social del Departamento de Servicios para Familias y Niños. Hablaba en voz baja, respetuosa, y mamá Joe lo agradeció. Nathan era. Todavía dormía en el sofá, acurrucado en la manta como si fuera un capullo. Estaban sentados en la cocina, fuera del alcance del oído, tomando café aguado y compartiendo duras verdades. Mamá Joe describió los moretones, el miedo en los ojos del niño, como se estremecía ante la amabilidad. La señora Raymond asintió lentamente, tomando notas con un portaminas que rascaba suavemente contra su portapapeles. Ya había corrido antes, murmuró, más para sí misma que para nadie más. Pero esta vez, alguien abrió la puerta. Cuando llegó el momento de despertarlo, mamá Joe lo hizo ella misma. Se sentó a su lado, le puso una mano suavemente en el hombro y susurró su nombre como una canción de cuna al revés. Él se movió, parpadeando, con el pánico de alguien que espera ser arrebatado. Pero entonces la vio. Solo a ella, y el miedo se alivió, no desapareció, pero se calmó. Nathan, cariño, dijo en voz baja. Hay una señora amable aquí que quiere ayudar. No te va a hacer daño, pero tenemos que hablar de qué pasa después. Se incorporó lentamente, abrazándose las rodillas. No miró a la señora Raymond, solo a mamá Joe. ¿Tengo que irme? La pregunta no fue formulada con rebeldía. Fue silenciosa, derrotada, como si ya supiera la respuesta y se preparara para el dolor. Mamá Joe tomó su pequeña mano entre las suyas, con el pulgar trazando círculos lentos sobre sus nudillos. Ahora no, y no al lugar de donde vienes. Eso no volverá a suceder. ¿Me oyes? La señora Raymond se arrodilló junto a ellos, con un tono profesional, pero impregnado de auténtica calidez. Nathan, vamos a encontrar un lugar seguro para ti, una casa de acogida donde te cuidarán. Pero durante los próximos días, si a la señorita Josephine le parece bien, puedes quedarte aquí mientras ultimamos los detalles. Mamá Joe no se inmutó al oír su nombre completo. Asintió con firmeza. Tiene una habitación. Ya, dijo, aunque hacía años que no lo limpiaba. Había pertenecido a su sobrino, pero la cama seguía allí y la colcha aún fresca con jabón de lavanda. Y conseguí comida para una semana. No necesito ningún cheque del gobierno. Solo necesito saber que no va a volver al infierno. Nathan parpadeó al oír eso. Algo entre la incredulidad y la esperanza brilló en sus ojos. Mamá Joe lo ayudó a levantarse del sofá,
Lo condujo a la habitación de invitados con sus paredes amarillas suaves y pósteres de béisbol descoloridos, y le dijo que podía desempacar su corazón allí, pieza por pieza. Más tarde esa mañana, lo llevó de compras, no por juguetes que no era de las que estropeaba, sino por calcetines sin agujeros, un cepillo de dientes propio y una chaqueta vaquera de segunda mano que escogió con una sonrisa tan pequeña que apenas contaba como sonrisa. Pero mamá Joe lo vio. Se dio cuenta de todo. Durante los siguientes días, pensó, no todos a la vez, y no sin sombras. Tenía pesadillas, apretaba los puños cuando la gente caminaba demasiado rápido, y a veces, se olvidó por completo de hablar. Pero cada vez que se quebraba, mamá Joe estaba allí para sujetarlo hasta que pudiera recuperarse. Le enseñó a remover la ruda sin quemarla, a desgranar guisantes con paciencia y a leer el tiempo por la forma en que el viento susurraba entre los árboles. A cambio, él empezó a confiar, no con palabras, sino con acciones, como la forma en que ponía la mesa sin que se lo pidiera o la forma en que apoyaba la cabeza ligeramente en su hombro durante la hora del Evangelio los domingos por la tarde. Y cuando la señora Raymond regresó una semana después con la noticia de un hogar de acogida disponible, Nathan no lloró, pero le temblaban las manos mientras empacaba sus cosas, algo de ropa, un libro que mamá Joe le dio y la pequeña libreta que ella le puso debajo de la almohada. En la primera página, con su cuidadosa caligrafía, había escrito, «Te ven. Estás a salvo. Eres alguien». Se quedó junto a la puerta, con la mochila al hombro y la mirada fija en los escalones del porche. «¿Te volveré a ver?», preguntó, y mamá Joe, con 72 años de fortaleza y aún invicta por el tiempo, extendió la mano y le acarició la mejilla. «Lo harás, cariño. Estaré aquí y volverás. Cuando estés listo. Esta puerta no se cierra para las personas que necesitan amor». Él asintió, con los labios apretados, y siguió a la señora Raymond por el pasillo. Mamá Joe los vio desaparecer por la esquina, con su mano apoyada ligeramente en el marco de la puerta abierta. La casa volvió a estar en silencio, pero algo había cambiado. Algo vivo había echado raíces. Y aunque entonces no podía saberlo, la semilla que plantó en ese niño a través de la sopa, el silencio y el simple acto de verlo ya estaba creciendo, alcanzando algo mucho más allá de Willow Street. Los días que siguieron a la partida de Nathan se prolongaron largos y lentos, como el tiempo cuando se ha arrebatado algo querido, pero no se ha perdido del todo. Mamá Joe volvió a sus rutinas. Temprano por la mañana con radio gospel, galletas en el horno a las 7, cuidando su jardín por las tardes. Pero el silencio dentro de su casa había cambiado de forma. No era exactamente soledad. Había vivido sola durante años, pero ahora el silencio resonaba con los recuerdos. Los pasos de un niño recorren suavemente el suelo de madera. El sonido de los cubiertos tintineando suavemente en un cuenco, el murmullo bajo de un niño que intenta leer en voz alta. Mientras tanto, el camino de Nathan se desvió hacia un camino sembrado de incertidumbre. El hogar de acogida era seguro, al menos en la superficie. Ropa limpia, comidas regulares, un dormitorio propio, pero nada sabía como el gumbo de Mama Joe, y nadie decía su nombre con la suavidad de ella. Sus nuevos guardianes eran amables pero distantes, y hacían lo mejor que podían a través de la espesa niebla del sistema. La escuela era peor. Era tranquilo, desfasado, a menudo solo. Otros niños se burlaban de su silencio, malinterpretándolo como arrogancia o torpeza. Él leía sus palabras todas las mañanas antes de la clase, con los dedos recorriendo la tinta como si fuera escritura sagrada. Eres visto, estás a salvo. Eres alguien. Esa única página se convirtió en su brújula. No solucionó todo. Al principio no, pero lo estabilizó. En la escuela secundaria, se unió al equipo de debate, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Descubrió que las palabras podían ser una armadura, una lógica, una especie de espada. En la escuela secundaria, ganó competiciones estatales. Se graduó como el mejor de su clase. Gracias a una beca, ingresó a la universidad decidido no solo a triunfar, sino a construir algo más grande que él mismo. Los años pasaron como capítulos de un libro viejo y desgastado. Nathan fue a la facultad de Derecho,
Trabajó bajo la tutela de jueces respetados y fue voluntario en programas de defensa de jóvenes, llevando dentro de él el sagrado deber de protección. Todavía no tenía padres registrados. No hubo legado transmitido por sangre, pero él llevó las palabras de Mama Joe como una herencia. Para Mama Joe, la vida transcurrió con gracia. Sus manos se hicieron más rígidas, sus pasos más deliberados, pero su fuego nunca se apagó. Los niños todavía llamaban a su puerta para pedirle dulces los domingos. Los adolescentes todavía buscaban su consejo cuando el mundo fuera de sus ventanas giraba demasiado rápido. Ella nunca cerró la puerta con llave. Ella nunca dejó de escuchar. Ella nunca dejó de creer que un acto de misericordia podía cambiar toda la vida de una persona. Y aunque ella aún no lo sabía, no del todo, no con claridad, su nombre ya sonaba en lugares que ella nunca había imaginado. En las aulas y en los juzgados, susurradas en historias y discursos por un hombre al que una vez le dio sopa y le envolvió en una manta afgana. Mamá Joe había creído en él antes de que él supiera creer en sí mismo. Y ese tipo de creencia, una vez plantada, no solo crece, sino que florece y se convierte en un legado. Era una mañana de primavera, fresca y clara. El tipo de mañana donde todo parecía recién lavado por la lluvia y las promesas flotaban suavemente en el aire. Mamá Joe estaba sentada a la mesa de su cocina, en el mismo lugar de siempre, con vapor elevándose de su taza de café chouri y sus manos envueltas suavemente alrededor del calor. Ella se movió más despacio ahora. Las articulaciones le dolían con frecuencia y a veces respiraba entrecortadamente cuando subía los escalones del porche. Pero ella se negó a permitir que la edad la hiciera pequeña. El mundo había cambiado a su alrededor. Los vecinos se mudaron. Los niños crecieron. Tiendas cerradas y reabiertas como otra cosa. Pero ella permaneció enraizada como el roble en su jardín cuyas ramas se extendían más lejos aun cuando su tronco se desgastaba. Esa mañana estaba revisando una pila de sobres viejos. Algunos eran proyectos de ley, otros circulares que ella nunca había leído. Pero uno le llamó la atención. Un sobre grueso de color crema, sin remitente, solo su nombre escrito con la misma letra limpia que no había visto en persona durante años, pero que podía reconocer con los ojos vendados. Sus dedos temblaron ligeramente cuando lo abrió. Dentro había una sola hoja cuidadosamente doblada. En la parte superior, grabadas en tinta azul intenso, estaban las palabras Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Ella hizo una pausa y se quedó sin aliento. Debajo, una carta, breve, pero saturada de algo pesado y sagrado. Querida Mamá Joe, mañana prestaré juramento como juez federal. Habrá cámaras, reporteros, discursos. Me han pedido que hable de mi trayectoria, que cuente la historia que me llevó a este banco. Lo haré. Pero quería que primero tuvieras estas palabras, porque nada de eso, el título, la túnica, la ley, es mío sin ti. Me viste cuando era invisible. Me alimentaste cuando estaba hambriento de algo más que comida. Me diste un nombre que vale la pena responder. Tú eres la razón por la que estoy donde estoy, no como un sobreviviente, sino como un hombre que pertenece. Y mañana, cuando me pregunten quién ayudó a construirme, diré tu nombre en voz alta para que el mundo también lo sepa. Te amo, mamá. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Tu hijo, Nathan. La carta tembló en su mano mientras la colocaba sobre la mesa. Sus ojos, ahora húmedos por el peso del recuerdo, se dirigieron hacia la ventana. Ella no necesitaba nada más en ese momento, ni aplausos, ni premios, ni desfiles. Su corazón estaba lleno de una manera que no dejaba lugar para el arrepentimiento. Ella siempre había creído en las pequeñas cosas, en las comidas calientes, en los oídos que escuchan, en un lugar donde descansar los pies. Y ahora una de esas pequeñas cosas se había convertido en algo poderoso. Podía ver a Natán en su mente, alto y seguro, de pie frente a una sala llena de personas que estarían pendientes de cada palabra que dijera, sin saber que lo más fuerte en esa sala era el recuerdo de una anciana de Georgia que una vez sirvió sopa en un tazón desportillado y dijo, «Ahora estás a salvo». Y luego vino la transmisión. Se emitió a nivel nacional, se transmitió en línea y se compartió en distintos canales y titulares. Mamá Joe no tenía computadora, pero el hijo de su vecino,
Jamal trajo la suya y la puso justo en la mesa de centro. «Tiene que ver esto, señorita Joe», dijo, sonriendo como si estuviera al tanto de un secreto a punto de revelarse. Ella se incorporó, con las manos juntas mientras la pantalla parpadeaba y aparecía un sello. El sello del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Entonces apareció Natán, mayor ahora, elegante con su túnica negra, hombros anchos y una voz tan profunda y firme como el gospel. Su discurso comenzó con los honores habituales y los esperados guiños. Pero luego, sin pausa ni vergüenza, les habló de ella. Les contó acerca de una noche de hacía mucho tiempo, cuando un niño destrozado llamó a la puerta de un extraño y fue recibido no con sospechas, sino con sopa, silencio y amor. Les dijo su nombre, Josephine Bellamy. Mamá Joe para todos los que la conocieron. La mujer que no me salvó la vida una vez, me salvó todos los días recordándome que yo importaba. La cámara captó murmullos entre la multitud. Algunos parpadeaban para contener las lágrimas. Continuó Natán con voz firme. Hablamos de la justicia como si fuera una institución. Pero para mí, la justicia comenzó con las manos de una mujer de 72 años sosteniendo las mías firmemente sobre una olla de gumbo. Ella me enseñó lo que significa la dignidad, lo que significa la misericordia y lo que significa pertenecer. Mamá Joe no dijo nada, ni siquiera cuando su nombre sonó en aquella sala de mármol. Ella simplemente permaneció sentada en silencio, con su mano apoyada en su pecho, como si tratara de contener la oleada de algo más grande que el aliento. El niño vecino sollozó. «Ahora eres famosa», bromeó, y ella sonrió suavemente. «Bebé», susurró. «He sido famoso para el único corazón que alguna vez importó». Pero Natán no había terminado. A la mañana siguiente, mientras todavía se aferraba a la hierba y los pájaros cantaban desde los árboles, un coche se detuvo en su entrada, un elegante sedán negro, con las ventanas polarizadas, silencioso como un susurro. La puerta se abrió y allí estaba él, más alto, con las sienes más canosas, pero todavía Natán, todavía suyo. Ella abrió la puerta mosquitera antes de que él llamara. Al principio no dijo nada. Él simplemente subió los escalones, envolvió sus brazos alrededor de su frágil cuerpo y se aferró a ella como si se estuviera anclando a la tierra. «He vuelto a casa», murmuró. «No estoy aquí de visita, mamá. Estoy aquí para quedarme. Si me aceptas, quiero cuidarte ahora». Y así, sin fanfarrias, la puerta que una vez se había abierto para salvar a un niño ahora se abría de nuevo para darle la bienvenida a casa a un hombre que había cumplido su promesa, un hombre que nunca había olvidado la mano que lo alimentó no solo con comida, sino con esperanza. Y mamá Joe, ahora más vieja que la mayoría, se inclinó hacia su abrazo y susurró: «Te tomó bastante tiempo, bebé». Una tarde, el cielo brillaba de color rosa con el silencio del crepúsculo. Natán la encontró descansando en su mecedora, envuelta en una suave colcha que había cosido hacía años, su respiración lenta, su sonrisa apenas visible bajo sus ojos suavemente cerrados. El jazmín fuera de la ventana había comenzado a florecer temprano ese año, y su aroma flotaba a través del dolor agrietado como un recuerdo que regresaba a casa. Natán se sentó a su lado, con una silenciosa reverencia en cada movimiento, y tomó su mano, sintiendo lo frágil que se había vuelto, como el tiempo había adelgazado su piel, pero nunca su espíritu. No habló de inmediato. Él simplemente la observaba, memorizando el ángulo de su mandíbula, las ondas plateadas de su cabello, el suave ritmo de su pecho. Entonces, con voz firme y llena de dolor, dijo: «Mamá, he estado pensando. No me basta con visitarte. Ya no». Ella se movió, sus ojos se abrieron de golpe y sonrió cuando lo vio. No estaba sorprendida, no se sobresaltó, simplemente en paz, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. «Estoy aquí ahora», continuó en voz baja, «y quiero hacerlo oficial. Sé que ya soy mayor, pero quiero que seas mi madre. No solo en mi corazón, en mi nombre, en todo». Sus ojos brillaron entonces, no de sorpresa, sino de algo más profundo, reconocimiento, gratitud, un amor tan antiguo que no necesitaba palabras para expresarse. Su mano apretó la de él un poco más fuerte.
Su pulgar recorrió sus nudillos como cuando era un niño demasiado asustado para dormir. Siempre lo fuiste, hijo mío, susurró apenas más fuerte que el crujido del suelo. Desde el momento en que llamaste a la puerta, cariño. Natán se inclinó hacia adelante y la besó en la frente, una promesa sellada no en ceremonia, sino en sangre que no tenía nada que ver con el linaje. Esa noche, bajo el mismo techo donde comenzó su historia, Natán presentó los documentos que la harían realidad en el papel. Lo que había sido verdad en espíritu durante mucho tiempo, lo firmó con reverencia. Josephine Bellamy, ahora su madre por elección. Ella no necesitaba el título legal, pero se lo dio de todos modos. No para cambiar quién era ella, sino para honrarla por todo lo que siempre había sido. Y desde ese momento la llamó mamá sin dudarlo, sin explicaciones, solo con la verdad. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.